Hola chicos, ¿qué tal? Buenos días con todos. Por favor, me confirman si pueden ver la pantalla que estoy compartiendo, por favor. Bien, ¿qué tal chicos? Gracias por su tiempo y disculpen los inconvenientes por el día de ayer. Esta clase vamos a seguir repasando muros de contención. Recuerden que su examen, la PC2, va a entrar hasta muros de contención, entonces vamos a hacer un ejercicio de reforzamiento. Pero antes de empezar con este tema, hay un tema que no hemos tocado en cimentaciones profundas y es básicamente el tema de asentamientos, ¿bien? Entonces, para que no quede suelto ese tema, vamos a revisar ahora de manera breve y rápida el tema de asentamiento de un pilote. Este cálculo de asentamiento es con la metodología de NAFAC. Y la metodología de NAFAC dice que para que nosotros calculemos el asentamiento de un pilote, se considera el asentamiento elástico del pilote, el asentamiento por la carga transmitida en la punta y el asentamiento por la carga transmitida por fricción lateral. Como se dan cuenta, a comparación de cimentaciones superficiales que vimos, en cimentaciones superficiales solamente considerábamos el asentamiento elástico. A comparación de esa metodología que hemos visto, en cimentaciones profundas se le añaden el aporte que da la carga transmitida en la punta y el aporte que da la carga transmitida por fricción lateral. Bien, primero vamos a ver cómo se determina el asentamiento elástico del pilote. Para ello vamos a utilizar esta ecuación en donde necesitamos la capacidad de carga por punta y la capacidad de carga por fricción lateral. Este es un factor de distribución de carga que lo vamos a considerar como 0.67. Aquí interviene la longitud del pilote que estamos analizando, ese es el módulo de Young del concreto y el área de la sección del pilote. Bien, con esta ecuación podemos determinar el asentamiento elástico. Vamos a ver ahora el asentamiento en la punta del pilote por la carga transmitida en la punta. Acá interviene un coeficiente que depende básicamente del tipo del terreno y del procedimiento constructivo. Y este coeficiente lo podemos determinar con esta tabla que ven aquí en el margen derecho, donde dependiendo del tipo de suelo en donde se apoya la punta del pilote y el tipo de pilote que estamos utilizando, si es hincado o si es perforado, podemos determinar cuál es este valor de este coeficiente. Recuerden que como tenemos aquí intervalos, siempre vamos a escoger el valor intermedio, ¿ok? Y recuerden también que, como dice acá, ¿no? Se considera que el estrato de apoyo debajo de la punta del pilote se extiende por lo menos 10 diámetros del pilote, una punta, y el suelo debajo de la punta es de una rigidez comparable o mayor. O sea, que quiere decir que vamos a considerar el estrato donde se apoya la punta del pilote. Ese es el estrato en el que vamos a determinar qué tipo de suelo es el que vamos a utilizar. Luego, acá interviene la capacidad de carga por punta. Y aquí le dividimos sobre el diámetro del pilote y la capacidad de carga por punta del pilote. O sea, este subserio es el esfuerzo efectivo vertical que hemos calculado en la punta del pilote. ¿Ok? Aquí no vayan a confundirse, este es el diámetro del pilote. Finalmente, para determinar el asentamiento en el fuste debido a la carga transmitida por fricción lateral, aquí también interviene otro coeficiente que es el C sub S. ¿Ok? Este coeficiente C sub S lo vamos a determinar con esta ecuación que ven aquí, en donde hay que tener cuidado con la nomenclatura porque D es la profundidad del pilote y B es el diámetro del pilote. Y este C sub P es el coeficiente que ya lo hemos determinado con esta tabla que está arriba, ¿no es cierto? Ya lo hemos determinado anteriormente. Entonces utilizamos el mismo coeficiente C sub P. A este coeficiente C sub S lo multiplicamos por la capacidad de carga por fricción lateral que hemos determinado,
sobre la profundidad del pilote. D es la profundidad del pilote y este Q sub 0 es el esfuerzo efectivo vertical en la punta del pilote. Bien, entonces vamos a ver la aplicación de todas estas ecuaciones y el cálculo de asentamiento de un pilote en un ejercicio que ya lo hemos visto anteriormente. Y es básicamente este, ¿no? En donde nos pedían calcular la capacidad de carga última por estas tres metodologías. Acá también nos dice determine la capacidad de carga del grupo de pilote, que ya lo hemos hecho una clase pasada, y el asentamiento total de un pilote, que es lo que vamos a ver ahora, ¿ok? En este ejercicio nos dice que el módulo de elasticidad del concreto es de 3 millones kilonewtons por metro cuadrado y nos dice también que es un pilote hincado de desplazamiento de concreto prefabricado. ¿Okay? Esos son los datos que debemos tener en consideración. Y de nuestros resultados de NAFAC, Meyerhof y Besic, la capacidad de carga última que vamos a utilizar finalmente va a ser el menor de las tres metodologías. Entonces vamos a utilizar el de Meyerhof. Bien, entonces vamos a empezar a hacer los cálculos del asentamiento de un pilote. Aquí les muestro la capacidad de carga por punta y por fricción lateral que hemos obtenido mediante la metodología de Meyerhof, porque recuerden que se escoge la capacidad de carga última menor de las metodologías que están analizando. Bien, entonces empezamos con el cálculo de asentamiento elástico del pilote. Para ello ya tenemos la capacidad de carga por punta y la capacidad de carga por fricción lateral. Este factor de distribución de carga lo vamos a considerar como 0.67, esa es parte teórica. El módulo de Young del concreto es este de aquí y el área del pilote es este que se muestra aquí. La longitud del pilote es de 11 metros, entonces con todos esos datos, aplicando en la fórmula, ya podemos calcular el asentamiento elástico del pilote. ¿Cuánto sería, chicos? Por favor, si me ayudan con los cálculos para poder avanzar la clase. Bien, chicos, ¿alguien tiene el resultado del asentamiento elástico del pilote? Muy bien, sería 0.025. Este resultado está en metros, ¿bien? Normalmente el resultado de asentamientos se muestra en centímetros. Esa es la unidad con la que se trabaja normalmente, ¿bien? Entonces, vamos a tener, si multiplicamos eso por 100, esos resultados, vamos a tener 2.50 centímetros, ¿no es cierto? Bien, entonces ese sería el asentamiento elástico. Ahora nos falta determinar el asentamiento por carga transmitida en la punta. Bien, para ello necesitamos determinar este coeficiente C sub P, que lo vamos a determinar con esta tabla, ¿ok? Entonces, vamos a ver cuál es el estrato en donde se apoya la punta del pilote. Como ven aquí, la punta del pilote se apoya sobre un estrato de arena arcillosa, ¿ok? Y tenemos como dato que el pilote es hincado de desplazamiento. Entonces, como tenemos una arena arcillosa, lo que predomina es la arena, ¿no es cierto?
arena arcillosa y es un pilote hincado. Entonces vamos a utilizar un valor intermedio entre 0.02 y 0.04, que sería 0.03. El diámetro del pilote es de 0.6 metros y el esfuerzo efectivo vertical o la presión efectiva vertical en la punta del pilote es 198, ¿ok? Este cálculo ya lo hemos hecho anteriormente, así que podrían revisar los cálculos anteriores. Y con estos datos ya podemos determinar el asentamiento por carga transmitida en la punta. Muy bien, eso si multiplicamos por 100, tendríamos 33.54 centímetros, ¿ok? Este valor es bastante elevado, ¿sí? ¿Por qué? Porque acá tenemos la influencia de la capacidad de carga por punta, que de por sí es bastante alto, ¿no? Y por eso es que se da este tipo de asentamiento. Vamos a ver ahora el asentamiento por carga transmitida por fricción lateral. Para ello vamos a necesitar el coeficiente C sub S, ¿no es cierto? Y hemos dicho que depende de la longitud del pilote, el diámetro del pilote y este coeficiente C sub P. Entonces, si reemplazamos esos datos, aquí vamos a tener 11 metros, que es la longitud, 0.6 es el diámetro y 0.03 es el coeficiente C sub P, que ya lo hemos determinado. Bien, calculamos cuál es el valor de C sub S. Muy bien, sería 0.12, ¿no? 0.12. Y ya con esto podemos reemplazar todos los valores que tenemos en esta ecuación. Recuerden que D es la profundidad del pilote, es toda la longitud del pilote. Y este esfuerzo efectivo vertical es este mismo, 198. ¿Por qué? Porque actúa en la punta del pilote. Muy bien, tendríamos entonces 4.92 centímetros reemplazando en la ecuación. Tenemos ese valor. Y finalmente, para determinar el asentamiento total del pilote, es básicamente la suma de los tres asentamientos que hemos determinado. El asentamiento elástico por carga transmitida en la punta y por carga transmitida por fricción lateral. Entonces, hacemos la suma de todo, debería salir 40.96 centímetros el asentamiento total de solamente un pilote. Bien chicos, y eso sería todo por este tema del asentamiento. Recuerden que esta es la metodología de NAFAC. Recuerden también que para determinar la capacidad de carga por punta y por fricción lateral, escogen el menor de las
metodologías que estén analizando. ¿Ok? Bien, ahora sí vamos a retornar al tema de muros de contención. La clase pasada hemos visto este ejercicio y nos hemos quedado en la mitad del ejercicio. Hemos hecho unas correcciones porque no estábamos considerando la fuerza pasiva, lo cual sí debe ser considerado, y eso ha hecho que varíen algunos cálculos, ¿no? Entonces aquí tengo los cálculos actualizados. Recuerden también que las fuerzas que van a generar un momento de volteo va a ser principalmente la fuerza horizontal activa y la subpresión que se genera por el nivel freático, ¿ok? Entonces recuerden que siempre que tengan nivel freático, tienen que considerar la subpresión, y esa subpresión, como se dan cuenta, va a tender a hacer un giro en sentido antihorario del muro de contención, va a girar de este sentido a este sentido. Y eso va a tender a generar un volteo del muro de contención. Por lo tanto, se le va a sumar a este momento de volteo, la subpresión que se genera por el nivel freático. Recuerden que este valor de aquí se calcula como el peso específico del agua por la altura en donde actúa el agua, la altura del estrato que está totalmente saturado. ¿Ok? Y para determinar el momento de la subpresión, básicamente ya saben que la fuerza se calcula como área de este triángulo y la fuerza tiene que multiplicar por la distancia con respecto a este punto. Bien, por eso es 3.1 y con eso tienen el momento. Sí, Carlos. No, la fuerza pasiva es una fuerza horizontal. Mira, la distribución de las fuerzas es la siguiente. ¿Por qué tenemos fuerza activa vertical? Porque tenemos fuerza inclinada. Entonces recuerda que si tienes fuerza inclinada, lo que tienes que hacer es descomponerlo. Tienes que determinar la fuerza horizontal y la fuerza vertical. Y esto lo vas a determinar con este ángulo beta de inclinación, que es el mismo que tienes aquí. ¿Ok? Entonces, como acá tienes la fuerza activa, aquí vas a tener la fuerza activa vertical y aquí vas a tener la fuerza activa horizontal. Vamos ahora a la fuerza pasiva. No pasa lo mismo en la fuerza pasiva porque en la fuerza pasiva tenemos un terreno totalmente horizontal. Entonces, ¿cómo actúa esta fuerza? Actúa de esta manera, ¿no es cierto? Es directamente horizontal y no tiene ninguna inclinación. Entonces, no es necesario descomponer esta fuerza pasiva. ¿Ok? Una vez que hemos identificado las fuerzas, vamos a ver ahora qué giro van a causar el muro de contención. Si es que la fuerza va a tender a hacer un giro horario, es porque van a ser los momentos resistentes. Si la fuerza tiende a hacer un giro antihorario, van a ser los momentos de volteo. Sí se debería sumar en la sumatoria de fuerzas verticales. En realidad, esta no es que sea la sumatoria de fuerzas verticales, ¿ok? Es básicamente la sumatoria de fuerzas que interactúan o que van a causar el momento resistente al muro de contención. No es que sean fuerzas verticales, ¿ok? Entonces, como parte de estas fuerzas que van a tender a hacer la estabilización de este muro, también actúa esta fuerza pasiva y también se debería considerar en la sumatoria de fuerzas.
La sumatoria de fuerzas sí se aplica después, o sea, vamos a ver a medida que vamos avanzando con el ejercicio que sí vamos a aplicar la sumatoria de fuerzas para determinar el factor de seguridad contra desplazamiento. Pero sí se considera esta sumatoria de fuerzas básicamente para determinar las fuerzas horizontales resistentes, ¿no? que es para el factor de seguridad contra desplazamiento, que lo vamos a ver en el slide que viene, en el slide que sigue. Pero básicamente esto es como deben tener en consideración, ¿no? La clase pasada, ¿qué es lo que había pasado? No estábamos considerando la fuerza pasiva, pero si lo analizamos, esta fuerza también va a tender a generar un momento resistente, ¿no es cierto? Porque va a tender a hacer un giro horario. Por eso es que lo estamos considerando aquí como parte de las fuerzas que va a generar un momento. Entonces, debemos considerarlo también como la sumatoria de fuerzas para los cálculos posteriores. Bien, con esta modificación que hemos hecho, hemos determinado un factor de seguridad por volteo que nos ha salido 3.56, que es mayor a 2. ¿Ok? Entonces sí está cumpliendo contra volteo. Vamos a ver ahora contra deslizamiento, que es justo lo que estaban preguntando ahorita. Entonces, para determinar las fuerzas horizontales resistentes, se necesita la sumatoria de fuerzas, que ya lo hemos determinado hace un momento, y aquí se muestran dos ecuaciones, ¿no es cierto? En la primera se considera el ángulo de fricción y la cohesión. Y en la segunda se considera el ángulo de fricción entre el suelo y la base del muro, que normalmente es un porcentaje reducido del ángulo de fricción, es menor. Y esta adhesión entre el suelo y la base del muro, que como se dan cuenta, es 0.85 veces la cohesión en donde se apoya el muro de contención. Entonces, de por sí también ya está reducido. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a calcular ambas ecuaciones, vamos a determinar cuánto tenemos de fuerzas horizontales resistentes y de los dos cálculos vamos a escoger siempre el menor, ¿ok? Entonces, aquí tenemos la sumatoria de fuerzas, que es 670.64, lo que hemos calculado anteriormente, y la fuerza pasiva de Rankine, que es 78.10. Bien, entonces primero calculamos considerando 17, que es este ángulo de fricción entre el suelo y la base del muro, y 0.85 veces 36, que es la cohesión en donde se apoya el muro de contención. ¿Cuánto sería este valor? Recuerden que aquí no le estamos sumando la fuerza pasiva, porque normalmente se le suma la fuerza pasiva, porque estamos considerando un diseño conservador. ¿Ok? Estamos considerando un diseño conservador y siempre que consideren un diseño conservador no deben sumarle la fuerza pasiva en este lado de acá.
Sí. A ver, estoy revisando ahorita un ejercicio para que pueda... Ok, dame un segundo, por favor. Ok. Sí, efectivamente no se considera la fuerza pasiva, lo acabo de verificar ahorita. Este valor no vamos a considerar para la sumatoria de fuerzas verticales, porque esto sí efectivamente es horizontal. Lo que sí vamos a considerar va a ser esta subpresión, ¿ok? Pero esta subpresión está en otro sentido. Por lo tanto, a ver, vamos a tener aquí. Sin la fuerza pasiva, la sumatoria de fuerzas verticales va a ser igual a 592.54. ¿Ok? A este valor le tenemos que restar la subpresión. ¿De acuerdo? Entonces, si restamos la subpresión, va a ser entonces el valor que nos dice Kevin, 572.92. O sea, a esto le deberíamos restar. ¿Cuál es el valor de la fuerza de la subpresión? Va a ser 45.62. ¿No es cierto? Recuerden cómo calculamos la fuerza, es toda esta parte de acá. El área del triángulo. Entonces sería 592.54 menos 45.62. Tendríamos 546.92. ¿De acuerdo? Esta sería entonces nuestra fuerza vertical. Sí, efectivamente, no se considera la fuerza pasiva, pero tienen que restarle la subpresión. ¿Ok? Porque la subpresión está yendo en otra dirección, por lo tanto, tenemos que restarle. Bien, entonces con esta corrección vamos a continuar con el ejercicio. La sumatoria de fuerzas verticales va a ser 546.92. Bien, entonces acá debería ser .92 y acá también hacemos cambio. Bien, con esa modificación, ¿cuánto sería este valor, chicos? ¿Cuánto sería este cálculo? 309.5, gracias. Sería 309. Ahora hacemos lo mismo para este otro cálculo. Aquí recuerden que se considera el ángulo de fricción del terreno donde se apoya el muro y la cohesión del terreno donde se apoya el muro. Si no consideramos la fuerza pasiva es porque estamos considerando un diseño conservador. Entonces igual acá es 546.92 y con esa modificación, ¿cuánto sería? 470.05.
156. Bien, entonces recuerden que de estos dos cálculos siempre vamos a escoger el menor y no se considera el aporte del empuje pasivo por estar en el lado conservador. Bien, la única fuerza horizontal actuante va a ser la fuerza activa horizontal, ¿no es cierto? Que tenemos ahí 150.19. Con esto calculamos el factor de seguridad. Ya no va a ser 347, va a ser 309. 309.5. Y vamos a tener 2.06. El mínimo recomendable es 1.5, por lo tanto 2.06 sigue cumpliendo, ¿no? Sí cumple. Bien, vamos a continuar entonces. Ya hemos hecho la verificación contra deslizamiento y hemos verificado de que sí cumple. Vamos a ver ahora el factor de seguridad por capacidad de carga, ¿ok? Para ello vamos a determinar la capacidad de carga máxima. Aquí hubo una modificación en la sumatoria de fuerzas verticales. Ya no es este valor, sino es 546.92. ¿Ok? Entonces, con este cambio, primero lo que tenemos que hacer es verificar la excentricidad. Entonces, vamos a verificar la excentricidad. ¿Cuánto sería este valor, chicos? Vamos a hacer aquí el cambio. Este ya no es este valor, es 546.92. Entonces tendríamos 0.174, ¿no? 0.17, y ese tenemos que hacer la verificación de B sextos. Tiene que ser menor a B sextos. Si es que no es menor, entonces lo que podríamos hacer es recomendar que se cambien las dimensiones del muro. ¿Cuánto sería B sextos? B sextos sería 0.775. Entonces es menor a B sextos, por lo tanto sí está cumpliendo, ¿no? Si es que no fuera menor, recomiendan que se cambien las dimensiones del muro. Por lo tanto, vamos a calcular esta capacidad de carga máxima. Bien, aquí también tenemos una modificación, acá sería 549.92 y acá sería ya no 0.57, sería 0.17.
Bien, con esto, ¿cuánto sale esta capacidad de carga máxima? $143.42, ok, 143. Bien. Ya, entonces ya tenemos esta capacidad de carga máxima y ahora tenemos que calcular la capacidad de carga última. Vamos a utilizar la metodología de Meyerhof y vamos a calcular ahora los factores de capacidad de carga. Bien, recuerden que deben utilizar el ángulo de fricción donde se apoya el muro de contención. En este caso, utilizamos 29 grados de ángulo de fricción. A ver, tendríamos 16.44, 27.86 y 13.2423. Bien, calculamos ahora los factores de corrección por profundidad. Para esto, la profundidad de cimentación va a ser este de aquí, que es 1.6. 1.6. Muy bien, tendríamos 1.10, 1.11 y 1. Ahora, para calcular los factores de corrección por inclinación, tenemos que calcular la inclinación.
Entonces, a esto tenemos que hacer la corrección de esta sumatoria de fuerzas verticales, que ahora es 546.92. Y calculamos el beta. Este va a variar, entonces vamos a tener otro valor de beta. No, ese beta es distinto, ese es de la inclinación de la carga. El beta que tenemos como dato es la inclinación del terreno con respecto a la horizontal. Por eso es distinto. Ok, sería entonces 15 punto. Sí, sea la metodología que estén utilizando, sea Rankine o sea Column, para el cálculo del factor de corrección por inclinación utilizan ese valor de beta, que depende de la fuerza activa o de Rankine o de Column, cualquiera de los dos que calculen la fuerza activa y también la sumatoria de fuerzas verticales. Tenemos 15.36 grados ahí, entonces reemplazamos 0.688 y 0.221. Gracias. Y acá 0.221. Ok, entonces ya con estos valores que hemos calculado, vamos a primero hacer la corrección de las dimensiones de la cimentación. Estos valores de factores de inclinación han variado, ahorita los voy a actualizar mientras vamos avanzando con los cálculos, ¿ok? Entonces, recuerden que para el cálculo de la capacidad de carga última se deben considerar las dimensiones efectivas, siempre, ¿no? Como ven acá, vemos la base efectiva. Entonces, como tenemos excentricidad, y la excentricidad salió, ¿cuánto salió la excentricidad? 0.17, ¿no? Gracias. Entonces tenemos 0.17 de excentricidad. Hacemos la corrección de la base de la cimentación. 4.31. Ahora calculamos el cálculo de la carga distribuida a nivel de base de cimentación. En este caso, como en esta zona, que esta zona es la que estamos considerando como la profundidad de cimentación para el muro de contención, entonces, como no tenemos nivel freático, va a ser directamente el cálculo del peso específico del terreno por la profundidad. Tenemos 18 por 1.6, tendríamos 28.8. ¿Ok? Entonces, con todos estos cambios se debe calcular la capacidad de carga última. Aquí sería 0. Acá también sería 0.688 y aquí sería 0.221.
¿Cuánto sería, chicos, la capacidad de carga última? Sí, el suelo está saturado. Recuerden que para el cálculo de la capacidad de carga última tienen que usar el peso específico sumergido si es que está saturado. O sea, le deben quitar el peso específico del agua. $9.81 es lo que hemos estado considerando. 9.81. Bien, a ver, vamos a ver el desarrollo, el reemplazo de todos los datos. Y bueno, a los dos les ha salido la misma respuesta. Comprueben, por favor, si es que están reemplazando de manera correcta. Bien, tenemos aquí la cohesión. Recuerden que aquí se calcula con el NC y el NC es este valor, 26.86, 27.86 que digo. Acá tenemos 1.108 y este tendría que cambiar, ¿no es cierto? Por el valor que estamos poniendo acá, debería ser 0.688. Bien, acá tenemos 28.8, que es la carga distribuida a nivel de base de cimentación. Tenemos 16.43, 0. Y acá sería igual, ¿no? Lo cambiamos por 0.688.
Aquí tenemos 0.5. Ahora la base va a ser 4.31. Y vamos a tener 1182.47. Bien, entonces con esto calculamos la capacidad, el factor de seguridad por capacidad de carga, ¿no? Ambos valores van a variar, tanto este como este de acá. Que sería 1182.47 y la capacidad de carga máxima nos salió 143.42. ¿Cuánto sería el factor de seguridad, chicos? Tendríamos entonces 8.24, ¿no? Es mayor que 3, por lo tanto, sí cumple. 8.24 el nuevo factor de seguridad y por lo tanto sí cumple la estabilidad del muro por el factor de carga, ¿no? Por capacidad de carga. Bien, chicos. Vamos a empezar ahora otro ejercicio de muros de contención. La idea es que ustedes al momento de resolver ganen agilidad porque como se han dado cuenta, los ejercicios son bastante largos, ¿bien? Entonces, para que puedan terminar a tiempo en su PC, la idea es que ganen mayor agilidad y vean estrategias de cómo poder hacer más rápido el ejercicio, ¿ok? Yo les recomendaría que para esta parte de la capacidad de carga última, ya tengan una plantilla en la cual puedan ingresar datos y puedan calcular, ¿no? Porque para no estar ingresando en su calculadora y estar perdiendo un poco de tiempo ahí que podría ayudarles para resolver otros ejercicios. Vamos a ver un ejercicio de este ejercicio de muros de contención. Como se han dado cuenta, los ejercicios de muros de contención son bastante comunes, ¿bien? No se tiene tampoco una variedad bastante amplia en muros de contención. Así que lo que estoy tratando de hacer es mostrar todos los casos posibles que les pueda venir. ¿Ok? Entonces, en este caso, por ejemplo, ¿qué es lo que está pasando en este terreno? Acá tenemos un estrato, hay un cambio de estrato y además del cambio de estrato tenemos el nivel freático en ese cambio, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Con el cambio de estrato se cambia el valor del ángulo de fricción, de 28 pasa a 30. Y con el nivel freático, este ángulo de fricción también cambia, ¿no? De 30 pasa a 26. Esto va a tener una influencia al momento de calcular los empujes activos y también empuje pasivo, porque el nivel freático está influyendo tanto en la zona activa como en la zona pasiva. Bien, entonces el cálculo es distinto a lo que hemos estado haciendo anteriormente y vamos a ver cómo lo desarrollamos. Bien, entonces aquí nos pide calcular los factores de seguridad con respecto a volteo, deslizamiento y capacidad de carga, lo que hemos estado haciendo anteriormente. Entonces, primero vamos a empezar con el cálculo de la fuerza activa de Rankine, ¿ok?
Bien, como ya saben que en cada cambio de estrato nosotros tenemos que analizar cuál es lo que influye por encima de ese nivel y por debajo de ese nivel, y para eso necesitamos el esfuerzo efectivo vertical. Una forma de optimizar todo esto es calculando la trayectoria de los esfuerzos efectivos verticales. Bien, y es lo que vamos a hacer. Entonces, calculamos los esfuerzos verticales efectivos para cada cambio de estrato. Vamos a calcular primero para 4.5 metros de profundidad. ¿Cuánto sería el esfuerzo efectivo para 4.5 metros? Bien, estamos ahorita calculando los esfuerzos efectivos verticales. Bien, yo les voy a mostrar aquí la trayectoria de esfuerzos efectivos verticales. Y lo estamos calculando para cada cambio de estrato y van a ver que este es bastante útil más adelante para el cálculo. Lo que ahorita me acaba de dar el resultado su compañero Kevin es con respecto al coeficiente de empuje activo del suelo del primer estrato, ¿no? Entonces, para el primer estrato estamos considerando la inclinación de 10 grados y el ángulo de fricción de 28 grados. Considerando ello, vamos a tener 0.38. Bien, vamos a hacer lo mismo. Tenemos que calcular el coeficiente de empuje activo para el suelo 1, para este suelo 2 que tiene 30 grados de ángulo de fricción y para este suelo 3 que tiene 26 grados de ángulo de fricción. Tenemos que hacer lo mismo. Para los tres cálculos vamos a utilizar la inclinación del terreno, va a ser el mismo, va a ser 10 grados la inclinación del terreno. Muy bien, vamos a tener 0.35 y finalmente para el suelo 3 tiene 26 grados. ¿Cuánto sería el coeficiente de empuje activo? Muy bien, 0.413. Bien, ahora vamos a calcular la presión activa de Rankine. ¿Ok? Para la presión activa de Rankine, recuerden que cada cambio de estrato se analiza qué es lo que influye por encima y por debajo. Vamos a empezar primero a 4.5 metros de profundidad. Entonces, a 4.5 metros vamos a analizar primero el estrato que está por encima y luego el estrato que está por debajo. Este cálculo es del estrato que está por encima. Entonces, para ello, ¿qué vamos a necesitar? El esfuerzo efectivo vertical por el coeficiente de empuje activo. Entonces, el esfuerzo efectivo vertical ya lo hemos calculado aquí. Entonces, a esa profundidad vamos a tener 76.50.
Muy bien, vamos a tener entonces 29.07 el estrato que está por encima y del estrato que está por debajo, ¿qué es lo que vamos a hacer? Cogemos el mismo esfuerzo efectivo vertical, porque recuerden que estamos analizando a la misma profundidad. Lo que va a variar es el coeficiente de empuje activo del suelo. Consideramos ahora 0.35 y vamos a tener 26.78. Hacemos lo mismo para 5.5 metros de profundidad donde se encuentra el nivel freático. Entonces, igual, para esta profundidad, primero analizamos el estrato que está por encima y para esa profundidad vamos a nuestro diagrama de esfuerzos efectivos verticales y ahora vamos a considerar 95.5 porque ese es el esfuerzo efectivo vertical a esa profundidad. Tenemos aquí 95.5. Tendríamos entonces 33.43 y del estrato que está por debajo mantenemos el esfuerzo efectivo vertical y variamos el coeficiente de empuje activo del suelo, que vamos a tener 39.44. Finalmente, para 7 metros de profundidad, aquí solamente vamos a analizar la influencia que tiene el estrato que está por encima. Recuerden que cuando analizamos la zona activa o la zona pasiva, analizamos desde esta parte hasta la base del talud, hasta el final del talud. Entonces, todo este tramo es el que estamos analizando finalmente. Bien, entonces por ello solamente es el estrato que está por encima. Ahora, para este cálculo, variamos el esfuerzo efectivo vertical. Recuerden que para obtener 113.79, vamos a considerar este estrato totalmente saturado. Entonces, a 22 le tenemos que quitar 9.81, que es el peso específico del agua. Entonces, con esas consideraciones vamos a obtener 113.79. Bien, entonces vamos a considerar 113.79 y lo multiplicamos por el coeficiente de empuje activo del suelo, que sería 0.413. Con esto, muy bien, vamos a tener 46.96. Ahora vamos a graficar nuestro diagrama de distribución de presión lateral de tierra. Entonces, tenemos este cambio. Recuerden que a estas profundidades, estos esfuerzos o esta presión activa de Rankine varía, y acá también varía, ¿no? A la misma profundidad y es por el cambio de estrato que tenemos. Entonces, aquí recuerden que vamos a utilizar los esfuerzos totales, ¿bien? No los efectivos. Entonces, para ello tenemos que sumarle la presión de poros. Entonces, calculamos la presión de poros y finalmente vamos a tener este diagrama, ¿no? Que corresponde a los esfuerzos totales. Con este diagrama final vamos a calcular la fuerza activa de Rankine. Entonces, ¿qué hacemos? Vamos a dividir el diagrama en figuras geométricas conocidas, de preferencia rectángulos y triángulos. Vamos a tener 5 áreas y para el cálculo de la fuerza activa de Rankine
va a ser la sumatoria de las 5 áreas. ¿Cuánto sería, chicos, esta fuerza activa? Sí, muy bien. Vamos a tener, a ver, 65.41, 26.78, 33. A ver, el área 3 es donde sale distinto. Sí, el área 3, Carlos, debería salir 3.33 y el área 5, 16.68. Recuerda que la base lo tiene que restar, ¿no? 33.43. Ah, ok. Entonces sería por 0.5. Sí, entonces vamos a tener efectivamente 171.36, como lo mencionó Kevin. Estamos por ahí, 171.35. Bien, entonces, recuerden que es importante calcular la posición de la fuerza activa porque finalmente lo vamos a utilizar para calcular el momento que genera el volteo, ¿no es cierto? Entonces, por eso necesitamos la posición de la fuerza. Entonces, ya saben, para el cálculo de la posición de la fuerza, ¿qué tienen que hacer? Escogen un punto, de preferencia el punto que van a utilizar más adelante para el cálculo del factor de seguridad por volteo. Entonces, normalmente para calcular el factor de seguridad contra volteo utilizamos este punto que ven acá, ¿no es cierto? Entonces, vamos a utilizar la misma ubicación. ¿Qué vamos a hacer? Va a ser la sumatoria del momento que genere cada una de estas fuerzas sobre la fuerza total, que es 171.36.
Para este cálculo también lo que ustedes pueden hacer es hacer una tabla, ¿no? Una tabla similar a la que utilizamos para calcular los momentos resistentes al volteo. Podría ser una similar en donde coloquen el área de cada una de estas figuras o de estas figuras geométricas, la distancia, hacen el cálculo del momento, ya tienen la sumatoria de las fuerzas y con eso podrían determinar de manera rápida la posición de la fuerza activa. Entonces podrían utilizar también una tabla. Veamos el desarrollo, ¿ok? Para que puedas comprobar en qué es, podrías estar. A ver, vamos a ver. Sí, es 2.183, me estaba confundiendo. Sí, 2.183. Muy bien, esa sería la posición de la fuerza. Bien, recuerden que para estos triángulos la ubicación de esta fuerza va a estar a h tercios, ¿no? H tercios. Y para, bueno, la posición de un rectángulo o un cuadrado va a ser h medios. Bien, entonces, ok, vamos a tener la fuerza activa de 171. Y esta fuerza activa, la resultante que hemos obtenido, está inclinada. ¿Por qué? Porque el terreno está inclinada con respecto a la horizontal. Entonces, como tenemos una inclinación de 10 grados, lo que a nosotros nos interesa para los cálculos más adelante va a ser la fuerza activa horizontal y la fuerza activa vertical. Entonces, tenemos que hacer la descomposición de esta fuerza activa. No, está bien los cálculos, pero sería al revés. ¿Ok? Sería al revés. La horizontal es 168.76 y la vertical es 29.76. Para siempre, para el horizontal va a ser coseno. Y para la vertical va a ser seno. ¿Ok? Entonces 171 coseno de 10, horizontal, seno de 10, vertical. Bien, ahora vamos a hacer el cálculo de la fuerza pasiva. ¿Ok? Ya hemos calculado la fuerza activa, nos falta la fuerza pasiva. Para la fuerza pasiva, recuerden que en este lado pasivo tenemos también nivel freático. Entonces, el nivel freático va a ser que tengamos que calcular el empuje pasivo del suelo 1 y el empuje pasivo del suelo 2. Por falta de tiempo, yo les voy a mostrar estos cálculos. Bien, vamos a tener un coeficiente de empuje pasivo del suelo 1, 3, y del suelo 2 va a ser 2.56. Recuerden que para la zona pasiva el terreno está totalmente horizontal y por eso es que utilizamos esos coeficientes de empuje pasivo.
Bien, igual, recuerden que como tenemos nivel freático, vamos a tener que analizar a la profundidad del nivel freático el terreno que está por encima y por debajo y luego al pie del muro de contención. Entonces vamos a hacer eso, ¿no? A 1 metro de profundidad vamos a ver lo que influye por encima de este nivel. Entonces, el esfuerzo efectivo vertical, como tenemos 1 metro, va a ser igual a 19, que es el peso específico del terreno. Lo multiplicamos por el coeficiente de empuje pasivo del suelo 1 y vamos a tener 57 kilonewtons por metro cuadrado. Analizamos ahora el terreno que está por debajo de ese nivel. Entonces vamos a utilizar el mismo esfuerzo efectivo vertical porque estamos analizando a la misma profundidad y lo multiplicamos por el otro coeficiente de empuje pasivo y vamos a tener 48.66. Y finalmente en el pie del muro de contención vamos a calcular también el esfuerzo efectivo vertical. A esto le tenemos que sumar el 1.5 metros, que es el estrato que está totalmente saturado, por el peso específico del terreno, que es 22 menos 9.81, ¿no? Es este cálculo que vemos aquí. Y por el coeficiente de empuje pasivo y vamos a tener esto. Entonces, hacemos lo mismo, dibujamos nuestro diagrama de distribución de presión lateral de tierra y como tenemos nivel freático, tenemos que sumarle la presión de poros. Con esto obtenemos nuestro diagrama final y del diagrama final calculamos la fuerza pasiva de Rankine. En este caso vamos a tener 3 secciones o 3 figuras geométricas, por lo tanto va a ser la sumatoria de esas 3. Es un poco más simple que el cálculo de la fuerza activa de Rankine, ¿no? Entonces, si me ayudan con los cálculos, chicos, ¿cuánto sería la fuerza pasiva de Rankine? Muy bien, es 147.65. Efectivamente sí, es 147. Está bien este cálculo, solo que al momento de sumar me he confundido, ¿no? Acá debería ser 7. Bien, y con eso calculamos la posición de la fuerza pasiva.
Ok, entonces vamos a tener 100 o 0.881. Este es 147.65. Entonces el Z va a ser 0.881. Bien, entonces vamos a empezar con el cálculo del factor de seguridad contra volteo. Ok, entonces, como aquí tenemos que hacer modificaciones, yo les voy a mostrar el área, ok, el cálculo del área, el peso por longitud unitaria, el brazo con respecto al punto C y el momento que se debería calcular, ¿ok? Entonces voy a explicar un poco esto de acá para que lo puedan entender. Lo que tienen que hacer, ya saben, es identificar todas las secciones que van a generar un momento resistente, o sea, que van a generar a hacer un giro horario del muro de contención, ¿ok? Ese es el momento resistente. Entonces, dentro de las secciones que estamos considerando va a ser el 1, 2 y 3, que corresponden al mismo muro de contención, 4, 5, 6 y 7. Estamos seleccionando por 4, 5, 6 y 7 porque 6 y 7 tienen un peso específico distinto. Por lo tanto, van a ser secciones distintas también. Luego tenemos el 8 y el 9 también porque tenemos un cambio de propiedades del terreno. Y después de esto vamos a tener la fuerza pasiva y la fuerza activa vertical, ¿ok? Entonces, como ya saben, para calcular el peso por longitud unitaria, al 1, 2 y 3 le multiplican por el peso específico del concreto. A los demás le multiplican por el peso específico del terreno donde se encuentran ubicados, ¿ok? En este caso, por ejemplo, 4 y 5 lo multiplican por 17, el 6 por 19 y el 7 por 22. El 9 también lo van a multiplicar por 19 y la sección 8 por 22. Bien, y así calculan el peso por longitud unitaria. Luego determinan el brazo de cada una de estas fuerzas. Entonces recuerden que las fuerzas están más o menos así, ¿no? Así tenemos las fuerzas de cada una de estas secciones. Entonces, con respecto a este punto C, van a calcular la distancia de esas fuerzas con respecto al punto C. Ese sería el brazo. Y para calcular el momento, lo que van a hacer es multiplicar peso por el brazo, ¿no es cierto? Ya tienen el momento. Entonces, aquí tenemos la sumatoria de fuerzas verticales, que ahorita lo vamos a corregir. Y tenemos la sumatoria de los momentos resistentes, ¿ok? Vamos a calcular el momento de volteo, va a ser la fuerza activa horizontal, en principio, la que va a generar un volteo del muro de contención. Y recuerden que como tenemos nivel freático, también va a actuar la subpresión. ¿Ok? El diagrama de la subpresión va a ser de esa manera. ¿Por qué? Porque tenemos nivel freático a la misma profundidad, tanto en la zona activa como en la zona pasiva. Entonces, para calcular este valor de aquí, ¿cómo lo calculamos? Sería la profundidad o el estrato que está totalmente saturado por el peso específico del agua. En este caso, sería 1.5 por 9.81 y tenemos 14.72. Para calcular el momento de la subpresión tenemos que calcular la fuerza, ¿no es cierto?, que se va a ubicar a la mitad del triángulo distribuido. Entonces, la fuerza va a ser el área de este triángulo y la ubicación va a ser a la mitad de la base del muro de contención. Y vamos a tener un momento de 142.49, ¿ok? Para la verificación de volteo tenemos que hacer el cálculo que hemos obtenido, ¿no? O sea, el momento resistente sobre el momento de volteo. Y vamos a tener un valor de 3.01 que va a ser mayor o igual a 2. O sea que sí está cumpliendo por o contra volteo, ¿ok? Vamos a hacer ahora la modificación de la sumatoria de fuerzas verticales. ¿Por qué? Porque la fuerza pasiva no se va a considerar,
en este cálculo para las sumatoria de fuerzas verticales. Y además tenemos que restarle la subpresión. ¿Por qué? Porque la subpresión está yendo en sentido contrario. Entonces, primero, a 696.97 le quitamos 146.65. Entonces, la sumatoria de fuerzas verticales va a ser igual. Quitándole la fuerza pasiva, sería 550.32, ¿no es cierto? Y a esto ahora le quitamos la subpresión, la fuerza de la subpresión. Y la fuerza de la subpresión sería 14.72 por 4.4, ¿no? Que es básicamente el área de este rectángulo que vemos aquí. Entonces sería menos 64.77. ¿Cuánto sería entonces la sumatoria de fuerzas verticales? Muy bien, 485.55. 485.55. Y esta sumatoria de fuerzas verticales es la que vamos a utilizar más adelante. ¿Okay? Bien, entonces, vamos a hacer ahora el cálculo del factor de seguridad contra deslizamiento. Bien, entonces para ello vamos a calcular las fuerzas horizontales resistentes. Ahora la sumatoria de fuerzas verticales va a ser 485.55, ¿no? Entonces, vamos a hacer el cálculo de las fuerzas horizontales resistentes. Recuerden que en este caso estamos considerando la fuerza pasiva, porque no estamos analizando en un lado conservador. No se está analizando en un lado conservador, se considera la fuerza pasiva. Y la fuerza pasiva salió 147.65. Aquí también hay una modificación, acá sería 485.55. Y con esto, ¿cuánto tendríamos de las fuerzas, la sumatoria de fuerzas horizontales resistentes? $420.44. Sí, estamos considerando porque no se está analizando en un lado conservador. ¿Ok? Por eso es que se está considerando la fuerza pasiva. Normalmente, el ingeniero Odilio les indica, por ejemplo, déjenme ver, en un examen del ciclo pasado, el enunciado dice, miren,
Acá dice que sí, normalmente ahí se les indica si es que están considerando, si es que deberían considerar el diseño o conservador. Acá, por ejemplo, dice, calcular el factor de seguridad mínimo al volteo y al deslizamiento sin considerar el aporte del empuje pasivo ni del suelo encima de la punta. Entonces acá dice, sin considerar el aporte del empuje pasivo. Entonces, en ese caso, por ejemplo, ahí no van a considerar el empuje pasivo, ¿no? Sí, el enunciado te lo dice. Uh-huh. Bien, ¿y cuánto sería, chicos, este cálculo? $583.06. Y acá sería .44. Bien, entonces recuerden que de los dos se tiene que escoger el menor. Y la única fuerza horizontal actuante va a ser de 168.76, que es la fuerza activa horizontal. Entonces, vamos a hacer la verificación por deslizamiento y aquí vamos a considerar ahora 420.44, ¿no? Saldría entonces 2.49 mayor a 1.5, por lo tanto sí cumple. Bien, ahora, la pregunta acá dice, ¿cuál sería el factor de seguridad considerando un diseño conservador? Entonces, si consideraríamos un diseño conservador, ¿cuánto sería el factor de seguridad? Aquí, por ejemplo, ya no sería 420.44, sino sería sin considerar la presión, la fuerza pasiva. Ok, sería 1.62. Ok, entonces en el lado conservador vamos a tener 1.62, que bueno, aún sigue siendo mayor a 1.5, pero ven que la reducción del factor de seguridad es bastante considerable, ¿no? De 2.49 baja a 1.62 cuando se considera el diseño conservador. Recuerden que si ustedes van a asumir algo, digamos, ¿qué pasa si en el texto no te dice si tienes que diseñar por el lado conservador o no? Entonces, si ustedes deciden algo, entonces tienen que explicarlo, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, no estoy utilizando la fuerza pasiva, ¿por qué? Porque mi diseño es conservador. Ok, entonces estás justificando por qué no estás utilizando y sabes por qué no estás utilizando la fuerza pasiva. Eso es importante. Igual, si es que consideran la fuerza pasiva, decir, ¿no? No se está considerando, ¿por qué? Porque no estamos haciendo un diseño conservador, no estamos considerando un diseño conservador. Entonces, siempre que vayan a asumir algo, expliquen el porqué de lo que están asumiendo. Bien. Entonces, lo que sí, este tema del conservador va aplicado específicamente
en el cálculo de las fuerzas horizontales resistentes. ¿Ok? En este caso no se estaría considerando la fuerza pasiva solamente para este cálculo si es que estamos analizando en el lado conservador. Bien, entonces, lo que tienen que hacer ahora es calcular el factor de seguridad por capacidad de carga. Entonces, igual, acá tienen que hacer la modificación, que es 485.55. Y con esto calculamos la excentricidad. Ya sería 485. Tendríamos 0.085. Ok, y eso tenemos que hacer la verificación de que sea menor a b sextos. Entonces vamos a tener 0.085 que tiene que ser menor a b sextos, ¿no? Y b sextos va a ser 0.733, por lo tanto, sí cumple. Bien. Y con esto calculamos la capacidad de carga máxima. Acá lo que va a variar va a ser igual esta sumatoria de fuerzas verticales, que sería 485.55. Y también variaría esta excentricidad, que ahora va a ser 0.085. Sería 85. Por lo tanto, ¿cuánto sería la capacidad de carga máxima? $123.14. Acá sería 123.14. ¿Ok? Y ahora vamos a ir a calcular la capacidad de carga última. ¿Ok? Yo voy a mostrar aquí los factores de capacidad de carga. Y lo que vamos a hacer es la corrección de los factores de inclinación. ¿Por qué? La fuerza vertical está variando, ¿no es cierto? Acá debería ser 485.55. ¿Cuánto sería entonces la inclinación, chicos? El ángulo de inclinación de carga. Muy bien, 19.17. Y con 19.17
17, se tiene que hacer la modificación de estos factores, ¿no? Bien, entonces, al momento de subir la diapositiva yo voy a hacer la modificación porque ya no tenemos más tiempo, chicos. Acá recuerden que tienen que cambiar a 19.17 aquí en estos valores y esto va a influir en el cálculo de la capacidad de carga última, ¿no? Entonces, igual tienen que hacer la modificación de, las dimensiones efectivas de la cimentación, porque la excentricidad también varía. Y eso va a influir efectivamente en la capacidad de carga última, ¿ok? Entonces, hagan la corrección de esto en sus casas y si es que cumple con 3. De todas formas, yo también voy a hacer la corrección de estas diapositivas cuando lo suba al aula virtual, ¿ok? Entonces, nos hemos quedado aquí. Hagan la corrección, por favor, de estos cálculos y de la capacidad de carga última y hacen también la corrección del factor de seguridad por capacidad de carga. Bien chicos, muchas gracias por su tiempo y por su participación. Nos vemos la siguiente semana en su PC 2. Estudien y les deseo muchos éxitos. Cuídense chicos, gracias por su tiempo. Gracias chicos, cuídense.